Mis amados hermanos, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo, reconociendo claramente que la Iglesia de Cristo recibió una misión y es la de hacer discípulos en todas las naciones. Y ese es nuestro compromiso como iglesia. No tenemos otro compromiso sino ese. De manera que, mis hermanos, bienvenidos al culto de esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Leemos así: delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, la bendita palabra. Mientras él aún hablaba, hablando de Cristo, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mis hermanos, vamos también a Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos capítulo 3, versículo 31, que es el pasaje paralelo, al igual que el de Lucas, a esta cita. Marcos capítulo 3 y versículo 31. Marcos nos registra lo siguiente: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Veamos cómo nos lo presenta Lucas, capítulo 8, versículo 19. Lucas, capítulo 8, versículo 19. Dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Señor Dios, estamos, Señor, ante estas palabras gloriosas, pronunciadas en aquel momento, pero vigentes hoy para nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender lo más que podamos el significado, el sentido de estas bellas palabras. Señor, te damos gracias por ese privilegio inmenso de escucharte. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.
El rey enseña el concepto de familia en su reino. Mis hermanos, el Señor ha venido enseñando en su ministerio ampliamente y llegamos a un evento muy particular. Y la particularidad que vemos aquí, mis hermanos, es el hecho de ver una visita inesperada de su familia en pleno desarrollo ministerial. Le visita su familia humana, su familia terrenal, y su reacción es definitivamente muy particular también. Él ha enseñado sobre la generación mala y perversa que demanda señal, y cómo esa generación mala y perversa es una generación blasfema que insulta al Espíritu Santo de Dios. Él sigue en su enseñanza, él sigue ocupado en su ministerio, como lo caracterizó el tiempo terrenal. Él continúa, a pesar de la oposición, él continúa enseñando, predicando la bendita palabra de Dios. Y es en ese contexto, mis hermanos, donde se le presenta esta visita a nuestro Señor. Y vamos a prestar atención, mis hermanos, porque es una visita muy particular y que genera varios interrogantes. Por lo menos a mí, desde luego, mis hermanos, me ha generado varios interrogantes esta visita y sobre todo la reacción del Señor, mis amados hermanos. El rey enseña el concepto de familia en su reino. Vamos a tener 2 sesiones. En primera instancia tendremos porque el rey es solicitado por su familia mientras enseña. Porque el rey es solicitado por su familia mientras enseña. Y un segundo aspecto, una segunda sesión, mis hermanos, que está allí también, porque el rey, mis hermanos, enseña sobre la superioridad de la familia divina sobre la familia terrenal. Tremendo esto, hermanos, tremendo esto. Y hace algunos meses he estado tratando de hacer un ejercicio, o estoy haciendo un ejercicio con mis padres, mis hermanos. Un ejercicio que consiste en dirigirme a mi papá y a mi mamá como mis hermanos. Como mis hermanos. Entonces, cuando les saludo, cuando les llamo y les saludo, mi saludo es: hola hermano, hola hermana, ¿cómo están? Ya ustedes podrán darse cuenta de dónde surge ese concepto o esa nueva posición o esa manera de trato. Ya ustedes saben entonces de dónde surge. Mis hermanos, el primer desarrollo del concepto de familia lo encontramos en Génesis capítulo 1 y versículo 28, donde leemos de la siguiente manera: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se desplazan sobre la tierra. He leído en la Reina Valera contemporánea. Mis hermanos, el primer matrimonio
allí en el jardín del Edén, escucha de manera clara y específica cuál es la voluntad de su creador para ellos. La respuesta de ellos no puede ser otra distinta a la obediencia al Señor, la obediencia a su creador. La orden fue específica: multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra, domínenla. La orden es específica y por lo tanto, mis hermanos, la respuesta de este primer matrimonio o esta primera familia no debe de ser distinta a la de obedecer a su creador. En el texto que tenemos para nuestro estudio hoy, vemos que el rey nos recuerda lo que parece que olvidamos con gran facilidad. El rey recuerda lo que parece que olvidáramos con mucha facilidad. Y hermanos, él lo hace de una manera tan contundente que lo deja pensando a uno en el estilo de la relación, de las relaciones familiares que manejamos nosotros en nuestro contexto, en nuestra época. Nosotros, mis hermanos, somos familias por lo regular en Colombia muy afectivos, muy cercanos. Los afectos familiares entre nosotros son muy fuertes. Y hermanos, nos damos cuenta de manera tan sencilla porque cuánta falta nos hace un familiar que está afuera, que está en el exterior o algo por el estilo. Cuánta falta nos hace, cómo quisiéramos que estuviera cerca. Me refiero en el caso de mis hijos, por ejemplo, y muy concretamente mi hija. Mis hermanos, nuestras relaciones familiares son muy fuertes. Y cómo raya esa percepción que nosotros tenemos de la familia con la definición que hace nuestro Rey y Señor acerca de las relaciones familiares dentro del reino. Bien, nuestra primera sesión, mis hermanos, tiene que ver con la solicitud de la familia de nuestro Señor mientras Él está en plena enseñanza. Versículos 46 al 47. Y aquí vemos dos cosas en esencia. Primero, vemos el deseo de la familia de Jesús. ¿Cuál es el deseo de la familia humana, desde luego, de Jesús? ¿En qué consiste ese deseo? Hablar con Él. Y lo segundo que vemos aquí es el mensaje que le llega a Jesús sobre su familia. El deseo que tiene la familia de hablar con Él. Y lo segundo, el mensaje que le llega a Él en plena enseñanza acerca de su familia. Así que, mis hermanos, cuando hablamos del deseo de la familia del Señor, veamos versículo 46. Sígame ahí en la lectura pausada de cada texto. El deseo de la familia. Versículo 46 dice: mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Veamos cómo nos lo coloca la traducción al lenguaje actual. Dice: mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba
y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Bueno, definitivamente, el deseo de su familia humana es hablar con él. Ahora, me parece importante, hermanos, que observemos que él está en plena predicación. Él está en plena enseñanza, mis hermanos. Su familia está afuera. Su familia está afuera. Ahora, también considero importante que consideremos algo. Porque, hermanos, cuando hablamos de la familia terrenal o humana de nuestro Señor Jesús, se han levantado varias herejías. Históricamente se han levantado varias herejías, varias mentiras, varias distorsiones, donde se pretende decir o negar acerca de la familia terrenal de Jesús, negando o diciendo que definitivamente nuestro Señor no tuvo más hermanos y hermanas por parte, obviamente, del matrimonio entre José y María. Se pretende negar esto y es necesario, mis hermanos, que nosotros tengamos precisión con lo que nos dice la gloriosa palabra del Señor. Así que, hermanos, quiero que hagamos un recorrido por distintas citas para que verifiquemos y corroboremos lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Si usted ha tenido duda o ha tenido conversaciones con sus familiares que no son creyentes, donde le cuestionan esto y usted no ha tenido manera de ilustrarles bíblicamente, le aconsejo que tome nota de estas citas para que las tenga a mano y pueda usted ilustrar a su familiar. Primera cita. La tenemos en Marcos capítulo 3, versículo 31, donde la Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera. Bueno, en esencia es la cita paralela que leímos ahorita. Nueva Traducción Viviente. Dice: luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Aquí es muy específico Marcos en la Nueva Traducción Viviente, hablando de la madre y los hermanos de Jesús. En Lucas capítulo 8, versículo 19, la traducción al lenguaje actual es la cita paralela y nos la coloca de la siguiente manera. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque mucha gente lo rodeaba. Bien. De manera que Marcos y Lucas están de acuerdo en este registro de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos mirando más. La evidencia interna sobre la familia humana de Jesús. Cuando hablo de la familia, perdón, de la evidencia interna, quiero decir la evidencia bíblica. Lo que la palabra de Dios nos revela acerca de este precioso tema, como es la familia humana de nuestro Señor. Por ejemplo, escuchemos a Mateo en el capítulo 1 y versículo 18. Nos dice en la Nueva Traducción Viviente el siguiente relato. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Qué lindo relato, ¿cierto? Qué precioso relato.
María, su madre. Ojo, comprometida para casarse. ¿Con quién? Con José. Vemos aquí la evidencia concreta de unos padres terrenales, de unos padres humanos, humanamente hablando, unos padres. Pero también la evidencia nos dice concretamente que antes de casarse y siendo ella todavía virgen, está embarazada mediante el poder glorioso del Espíritu Santo. Escuchemos en el capítulo 12, versículo 11, lo que nos sigue indicando Mateo. Cuando entraron en la casa, hablando de aquellos reyes, aquellos magos, aquellos astrólogos que visitaron al Señor y que conocemos tradicionalmente como los reyes magos, dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Leí en Reina Valera contemporánea. Lo que quiero resaltar aquí es ver al niño. ¿Quién es el niño aquí? Cristo nuestro Señor. El bebecito está allí y está con su madre. Es decir, vemos una madre humanamente hablando en toda su, todo lo que nosotros conocemos como una madre. Allí está con su bebecito. Sigamos escuchando a Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 56. Y aquí leemos, leo en la Reina Valera contemporánea, dice, al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar, hablando de Jesús ya crecido y en pleno ministerio. Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Hermanos, qué texto tan precioso. Cómo nos hace una definición sin ninguna duda sobre la familia de nuestro Señor. Aquella familia que le visitó precisamente en el momento que Él está enseñando la palabra de Dios. Hermanos, nos muestra aquí varios varones, hermanos. Jacob, José, Simón, Judas. Y nos habla también de manera concreta de sus hermanas. Hermanos, no hay acá el número concreto de hermanas, pero podemos pensar en mínimo 2 hermanas, 2 mujeres, mínimo. Pues vean ustedes, mis hermanos, que habla, no están todas sus hermanas, todas sus hermanas. Entonces, no podemos ponerle al texto porque no lo dice, pero sí podemos inferir que mínimamente había 2 hermanas, 2 mujeres. Miren, hermanos, cómo nos describe de manera concreta la familia del Señor. Escuchemos a Lucas en el capítulo 1 y versículo 43. Aquí, Elizabeth, que es la prima de María, es visitada por María. Y miren lo que dice Elizabeth, 1:43 de Lucas, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga
a visitarme. ¿Quién? La madre de mi Señor. Mis hermanos, estamos haciendo el énfasis en la familia del Señor, la familia terrenal del Señor, la familia que le visitó allá mientras él predicaba. Esto es en Lucas 1:43. En el mismo Lucas, pero en el capítulo 2, versículo 33 y 34, observen, mis hermanos, lo que nos dice. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los padres, miren ustedes esta contundencia con que nos habla. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño, hablando de Cristo, pero bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Lo que deseo resaltar aquí, hermanos, es cómo el doctor Lucas y él cómo habla en la posición de médico, tiene perfecta claridad, hermanos, en esto de la paternidad y de la familia como tal. Él habla de los padres de Jesús, habla en plural, los padres de Jesús. Él se está refiriendo a papá y a mamá. Ahora, desde luego, Lucas tiene claro, él se está refiriendo exclusivamente a los padres terrenales de Jesús. Habla entonces de los padres plural, pero también nos habla de María, la madre del bebé. La madre del bebé. Él mismo, en el capítulo 2, mismo Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 48, nos sigue indicando, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Nueva Traducción Viviente. Hermanos, noten ustedes la ternura, el ambiente familiar que vive nuestro Cristo, nuestro Rey, en su niñez. Veamos ese ambiente, vemos ese toque especial del ambiente familiar del Señor y cómo se nota una cierta ternura en el trato. Él se les ha perdido, él ya ha crecido un poquito y ellos han ido a Jerusalén a sus actividades religiosas y lo que culturalmente pues necesitaban hacer las familias judías como tal, y ellos han ido a Jerusalén y el niño se les embolató, hermanos, se les pierde. Todos hemos conocido esa historia desde niños, obviamente los que escuchamos el evangelio en la niñez. Él se les embolata allá en Jerusalén. Entonces cuando lo encuentran es cuando se da esta reacción, mis hermanos. Lucas en la Nueva Traducción Viviente coloca la situación como que sus padres, noten ustedes, sus padres no sabían qué pensar. Y la madre toma la iniciativa. Hermanos, estuve pensando que José desaparece del escenario de una manera muy significativa. La verdad es que no podemos especular, pero José desaparece de manera muy significativa, mis hermanos, del escenario. Y aquí por lo menos me hacía pensar, hermanos, de que es la mamá del Señor la que le da el regaño, le da la reprimenda al Señor allí. Dice, tu padre y yo
Hemos estado desesperados buscándote por todas partes, tu padre y yo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Tu padre y yo. Desde luego, ella sabe que que José no es el padre biológico de Jesús. Ella lo sabe. Bien, mis hermanos. Y por último, respecto a la familia, y creo que ya no nos ha quedado ninguna duda, si es que la teníamos, ya no nos ha quedado ninguna duda acerca de la familia del Señor. La familia que visita al Señor en plena predicación. Por último, hermanos, en Hechos capítulo 1 y versículo 14, leemos así. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Estamos hablando de hechos, mis hermanos, cuando ya el Señor ha ascendido a los cielos y ya está iniciándose lo que conocemos como la iglesia como tal, iniciándose aquí en las reuniones que continúan los apóstoles con los demás discípulos, y nos habla aquí específicamente, nos habla de la constancia en la oración junto con la madre del Señor, varias mujeres más, pero también los hermanos de Jesús. Ahora es importante, hermanos, que aquí nos presenta los hermanos de Jesús básicamente como creyentes, porque al principio de su ministerio, mis hermanos, no lo eran. De hecho, lo comenzaron a considerar, y lo vamos a ver ahorita, que estaba loco, que estaba fuera de sí. De manera que, mis hermanos, hemos visto con claridad acerca de ¿quién fue la familia que le visitó al Señor en plena enseñanza? Su madre y sus hermanos. No se menciona allí a José. Muy posiblemente, hermanos, y la Biblia guarda silencio ahí, pero es muy posiblemente José ha muerto rápidamente, ha muerto, y el Señor Jesús se ve seguramente abocado a atender a su familia y hacerse cargo seguramente en gran parte de su familia, de su madre, de sus hermanos más pequeños. Muy posiblemente el Señor se vio frente a esa situación. El caso es que en la visita que hacen no se menciona allí a José, mis amados hermanos. Y eso nos lleva al segundo aspecto que podemos ver en este primer punto que estamos desarrollando. El mensaje que le llega a Jesús sobre su familia. Él está ocupado, hermanos. Él está ocupado en su pleno ministerio. Ese mensaje que le llega al Señor mientras está ocupado, lo vemos en el versículo 47. Dice, y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. La Nueva Traducción Viviente dice, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. En Marcos 3:32, la Nueva Traducción Viviente dice, había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Mis hermanos, pensemos en ese escenario. Meditemos en ese escenario. Ahí está el Señor en una casa y seguramente hay mucha gente a su alrededor. El caso es que es imposible llegar hasta él por la multitud. Pero hermanos, su familia está seguramente a unos metros afuera y le mandan decir, seguramente, sí, le mandan decir que ellos están ahí,
Y pensemos, hermanos, seguramente que ellos piensan, bueno, es nuestro hijo y nuestro hermano, por lo tanto, nosotros merecemos mayor atención. Nosotros merecemos que deje lo que está haciendo y venga para atender lo que queremos decir. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice que estaban parados afuera y desean hablar contigo. Hermanos, es muy importante esto. Desean hablar contigo. Hay una prioridad que trae la familia que se va a enfrentar con la prioridad de Jesús. Ojo, la prioridad de la familia con la prioridad de Jesús. ¿En qué consiste el motivo de la visita familiar? ¿En qué consiste el motivo de la visita familiar? Hermanos, si ustedes ven Marcos 3:21, si ustedes miran ahí rápidamente, les doy un tiempito, hermanos, para que vayan allá a Marcos 3:21, porque me interesa que ustedes vean la cita. Marcos capítulo 3, versículo 21. Dice allí en Marcos 3:21, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Hermanos, leí en la traducción al lenguaje actual. Hermanos, notan ustedes cómo Marco nos relata en qué consistió la visita de ellos. Mis hermanos, nos dice aquí que los familiares supieron el pleno ministerio en lo que está él ocupado, y ellos entonces le hacen una visita con una intención. ¿Cuál? Llevárselo de allí, porque ellos consideran que él está loco o que estaba fuera de sí. Hermanos, interesante esto, ¿cierto? Leímos allá en Hechos 1:14 cómo María y otras mujeres y los hermanos de Jesús están allí perseverando en la oración. Nos indica allí ya una familia creyente, pero aquí vemos a una familia que todavía no ha conocido, por lo menos sus hermanos, no han entendido todavía acerca del Señor y creen que está el loco. Hermanos, de esta manera podemos ver entonces en estos versículos esos dos aspectos muy específicos, muy interesantes, mis hermanos. El deseo de la familia de Jesús, hablar con él. Y en segundo lugar, en los aspectos que vemos, el mensaje que le llega a Jesús sobre su familia. Pero también vemos ahí la razón por la cual él es visitado. Hermanos, bueno, nos estamos preguntando, ¿y cómo va a ser la reacción del Señor frente a esa visita? Hermanos, ese es el punto que estamos esperando, la reacción del Señor a esa visita. Pero antes de ir allá a nuestro segundo punto, mis hermanos, ¿qué tal si pensamos en una aplicación de ese primer punto? Una aplicación para nuestras vidas de ese primer punto. Hoy, en el siglo XXI, ¿para qué nos sirve a nosotros saber ese primer punto, lo que sucedió ahí, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, posiblemente la anterior experiencia haya sido vivida por algún predicador o algún familiar inconverso que, al considerar la enseñanza bíblica como algo anticuado, haya buscado de manera intencional sabotear o interrumpir la predicación de la palabra. Es posible que te haya sucedido eso.
¿Te ha sucedido, hermano, que estás hablando con un familiar inconverso y estás hablando animadamente de la palabra del Señor, compartiéndole un texto y la persona comienza a desviarte la conversación? ¿Te ha sucedido que comienza a desviarte la conversación? ¿Que comienza a ponerte otro tema? Estás bien concentrado hablando del Señor y de pronto, vea, abran la puerta, están tocando la puerta. O vea, hirvió la guapanela, apaguen el fogón. O ¿qué vamos a hacer de almuerzo hoy en plena enseñanza? ¿Te ha pasado esto, hermano? ¿Te ha sucedido esto? Al Señor también le sucedió. Pero hermanos, revisemos la conducta como creyentes y pidamos perdón al Señor. Si el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente que también nosotros lo hemos hecho, porque a mí me ha sucedido, hermanos, con creyentes, que uno no espera que lo van a interrumpir a uno. Uno no espera que lo van a interrumpir a uno en plena enseñanza, pero que se presenta esa situación, hermanos. Y yo siento una cosa por dentro cuando eso me ha sucedido. Hermanos, al Señor le sucedió y veamos su reacción. El Rey define la familia espiritual como superior a la familia terrenal. Versículos 48 al 50. Aquí veamos varios aspectos, mis hermanos. Lo primero es que el Señor hace un par de preguntas reflexivas sobre su propia familia. Él hace unas preguntas reflexivas, unas preguntas que tienen como fin generar la reflexión, la meditación en los oyentes. Versículo 48. Cuando le llega el mensaje de que su familia está afuera y quieren hablar con él, dice, pero él respondiendo a lo que se le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos, pregunta reflexiva. Para ustedes, lo que él está haciendo es, para ustedes, ¿quién creen ustedes que es mi madre y que son mis hermanos? Para ustedes. Y esto es muy importante, hermanos, que usted y yo lo tengamos muy presente. Para ustedes. Él nos está preguntando hoy a cada uno de ustedes y a mí, para ustedes, ¿quién es mi familia? Para ustedes, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Preguntas reflexivas que Él quiere que nosotros nos hagamos. Pero el otro aspecto que vemos ahí en el versículo 49 es el nuevo concepto de familia presentado por el Rey. Sí, ¿por qué es que digo el nuevo concepto de familia? Porque hoy ustedes y yo, como vamos a ver al final, tenemos un concepto de familia. Y de hecho hay distintas modalidades o más bien distintos tipos de relaciones de familia. Lo vamos a ver al final, a manera de conclusión. Y es importante, mis hermanos, que prestemos atención, que el Señor nos va a hablar o nos va a clarificar el nuevo concepto de familia dentro del reino de Dios. Versículo 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Luego señaló a sus discípulos, dice la Nueva Traducción Viviente. Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos.
Otra traducción dice, el Señor señaló al círculo íntimo que estaba compuesto por sus discípulos. Mis hermanos, Él está indicando que los lazos espirituales son más importantes que los lazos de sangre. Escúchelo bien. Hermanos, lo que el Señor está haciendo cuando señala a el círculo íntimo de sus discípulos, de sus seguidores, de los creyentes, Él está señalándolos a ellos, Él está señalándote a ti y a mí. Mamá, papá, hermano, hermana, que estás escuchando este sermón. Él está señalándote a ti y a mí. Y mira lo que dice. He aquí mi madre y mis hermanos. Hermanos, yo no sé si a ustedes les suceda lo mismo, pero a mí me cautivó tanto estas palabras. Me cautivó tanto, me agarró, hermanos, tanto en mi corazón estas palabras. Porque, hermanos, me sentí representado en los que estaban ahí. Me sentí señalado por él. Me sentí que él estaba estirando la mano, estaba estirando la mano y me estaba señalando a mí, a Oscar, que estaba sentado ahí. Ahí está. Él es uno de mi familia. Mi padre, mi hermano. Él es de mi familia. Él es mi familia. Hermano, hermana, él lo mismo te lo está diciendo a ti hoy. Tú eres su familia. Hermano, hermana, piensas, reflexionas en lo que significa eso, en lo que es eso para ti, para mí. Tal vez alguno de ustedes no conoció a sus padres o fue abandonado por su familia, por su papá, por su mamá, y tiene recuerdos muy tristes. Déjame decirte, déjame mirar, que miremos juntos este concepto de lo que el Señor está indicando acá. He ahí mi madre y mis hermanos. Él está indicando que los lazos espirituales son más importantes que los lazos de sangre. Son más importantes que los lazos de sangre. Por tanto, cuando yo trato a mi mamá como mi hermana, hola hermana, cuando trato a mi papá como hola mi hermano, yo estoy buscando ir más allá que lo de sangre, porque es mucho más importante nuestro lazo espiritual. En el lazo de sangre se daña, se maltrata a los padres, se daña a los padres, se daña se insulta a los padres, se abandona a los padres, y en ese sentido pues no habría ninguna diferencia en que con nuestra familia. Pero hermanos, para ti, para mí, como ciudadanos del reino, todos somos la familia de Dios. Hermanos, en Juan 1:13, gracias hermano Solano por esa preciosa vista que colocaste ahí, porque es una ayuda pedagógica tan preciosa para uno afirmar en nuestro corazón la enseñanza. En Juan 1:13 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 1:13, nueva traducción viviente. En Gálatas capítulo 6 y versículo 10 leemos en la Biblia Las Américas.
Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, ya entendemos quiénes somos la familia de la fe. Ya entendemos quiénes somos. ¿Estás emocionado, emocionada como yo en lo que el Señor está diciendo ahí y que está señalándote? Ustedes son mi madre y mis hermanos. ¿Estás emocionado, hermano? ¿Estás emocionada, hermana? En Efesios 2, capítulo 2, versículo 19 leemos: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Hermanos, hermanas, somos la familia de Dios, y por lo tanto ya entendemos por qué es que el Señor dijo: ahí está mi madre y mis hermanos. Ahí está mi madre y mis hermanos, mis hermanas. Ahí están. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién nos engendró? Aquí nos dice claramente, mis hermanos, en la cita de Juan 1:13, que fuimos engendrados por Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nos coloca en la posición de ser hermanos y hermanas y la madre de Jesús. Nos coloca en esa inmensa posición. Pero, mis hermanos, vemos en este último punto, y nos estamos acercando al final, el argumento del nuevo concepto de familia dentro del reino. El argumento del nuevo concepto de familia dentro del reino. Hermanos, consideramos aquí en este segundo punto, en esta segunda sesión, porque el rey define la familia espiritual como superior a la familia terrenal. Vemos estos tres aspectos importantes. Lo primero es la pregunta reflexiva sobre su propia familia. Lo segundo es el nuevo concepto de familia, y lo tercero es el argumento del nuevo concepto de familia. Y escucha este argumento que está de una manera muy precisa en el versículo 50. Dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Qué tremendo argumento, hermanos! La traducción al lenguaje actual lo coloca así: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, esta conclusión del Señor señala una limitación respecto a quienes son su familia. ¿Quiénes son la familia de Dios? ¿Quiénes son la familia del Señor Jesucristo? Solos los que obedecen al Padre. Y en este caso, mis hermanos, dos aspectos importantes. La persona que se arrepiente de sus pecados ve la persona que reconoce a Jesús como su Salvador y Señor. Y tres, en el Espíritu Santo y por gratitud vive para la gloria de Dios. Nadie más es familia de Dios. Escúchame bien, nadie más hace parte de la familia de Dios. Solo la persona que se arrepiente de sus pecados, solo la persona que coloca su fe en la persona de Cristo como su Señor y Salvador. Y tres, solo la persona que por gratitud y en el poder del Espíritu Santo vive para la gloria de Dios. Tal vez tú escucharás este sermón en YouTube y no tienes la experiencia, la convicción de
a ser parte de la familia de Cristo. Déjame decirte que para poder hacer parte de la familia de Cristo, estos son los 3 pasos que Él nos resume de manera sencilla cuando dice: solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mi madre. Solo ese. Podemos entonces terminar con unas conclusiones, mis hermanos, y 1 o 2 aplicaciones. Cuando vemos entonces el nuevo concepto de familia dentro del reino de Cristo, pues, hermanos, es muy adecuado mirar cuál es el concepto de familia que existe actualmente en el mundo. ¿Qué tipo de concepto de familia hay en el mundo? ¿Cierto? Mis hermanos, hay distintos tipos de familia en este mundo. En primer lugar, tenemos la familia nuclear, aquella familia que es biparental, es decir, el grupo familiar está formado por padres y sus hijos. Esta es la familia nuclear. Tenemos también la familia monoparental, es decir, aquella que está compuesta por un solo progenitor, bien sea papá o mamá, y uno o varios hijos. En tercer lugar, tenemos la familia adoptiva. Esta familia adoptiva es una solución jurídica para que los menores de edad puedan volver a tener una familia y las parejas o personas solicitantes que quieren tener hijos y no pueden tener hijos por cualquier motivo, puedan vivir y disfrutar la experiencia de la paternidad. Esta es la familia adoptiva. Tenemos también la familia sin hijos. Como su nombre lo indica, se refiere al hecho social relativamente reciente en el cual parejas sin hijos deciden posponer la paternidad de forma indefinida. Parejas que dicen, bueno, nos vamos a casar, pero no queremos tener hijos. Tenemos también, en quinto lugar, la familia de padres separados. También, como el mismo nombre lo indica, el concepto lo indica, habla de los progenitores que se han separado tras una crisis en su relación. Y a pesar de que se nieguen a vivir juntas, deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. Estamos hablando entonces de la familia de padres separados. Hay un sexto concepto de familia. Está la familia compuesta, es decir, aquella que se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. Es decir, la causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja y el hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. Entonces así se presenta una relación de hijos que se denomina como los tuyos, los míos y los nuestros. Qué relación, qué colada la que se presenta ahí. Pero es una modalidad de familia que tenemos en este momento en el mundo. Hijos de ella, hijos de él e hijos de los dos. Esa es la familia compuesta. Pero tenemos un séptimo concepto de familia y es la homoparental. Es un concepto relativamente nuevo, pero que también lo tenemos en el mundo en este momento. Se caracteriza por tener a dos padres o a dos madres, donde ambos son homosexuales y adoptan un hijo. El concepto de familia ahí es homoparental. Tenemos un octavo concepto de familia y es la familia extensa. ¿En qué consiste la familia extensa?
Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia como padres, primos, abuelos en la misma casa. Ya, también es un concepto de familia que tenemos que es real. Viven en la misma casa, padres, primos, abuelos y otros más, tíos, tías. Esa es la familia extensa. Y hermanos, ahora llegamos a la aplicación de nuestro sermón. La aplicación más bella y lo que más me emocionó tanto al llegar a este texto de predicación hoy. Tenemos la familia divina. La familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Sí, venimos mirando en el mundo el concepto de familia que tiene el mundo y que hay en el mundo, concepto que surge por la realidad que vemos. ¿Cierto? Pero también, hermanos, el concepto de familia a partir de la realidad espiritual. La familia divina o familia de Dios se caracteriza por los siguientes aspectos importantes. Se caracteriza por el nacimiento espiritual, es decir, por la obra exclusiva del Espíritu Santo en el siguiente proceso. A. Arrepentimiento de los pecados. B. Reconocimiento de Jesús como el Salvador personal y Señor de su vida. C. En el Espíritu Santo y por gratitud vive para la gloria de Dios. Esta familia trasciende a todos los afectos familiares de sangre terrenales por la verticalidad del mismo progenitor espiritual, según Juan capítulo 1 y versículo 13. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. A la luz de las palabras de Jesús, hermana, tú, hermano, tú te consideras como una madre de Jesús o una hermana de Jesús o una hermana, un hermano de Jesús. Sí, a la luz de lo que él dijo. ¿Eres parte de su familia hoy? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por indicarnos sobre esta familia divina que verticalmente, Señor, tiene un solo Padre, aquellos que fueron engendrados por Él. Señor, aquí los oyentes y yo somos tu familia, porque a nosotros nos señalaste en aquel momento, oh Señor, nos señalaste y lo dijiste claramente, ellos son mi madre, mis hermanas, mis hermanos, ellos son. Y oh Señor Dios, yo te pido que nos ayudes a vivir en el poder del Espíritu Santo, vidas santas, vidas dignas de ser hijos del Dios Altísimo. Ayúdanos, Padre, para que nos comportemos como tal,
con la dignidad que significa ser la familia de Dios. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.